Buenas tardes, gracias por haber venido porque sé que hoy es un día con la que está cayendo, un poquito especial, pero bueno, creo que en contraposición vamos a tener una conferencia de las que merecen la pena. A David Centinella yo creo que le conocéis ya casi todos. Bueno, yo en particular os puedo decir que el otro día, como ando organizando ese follón de casa que tengo, me han salido fotos, no os digo de cuándo, de hace 30 tantos. Y estamos por allí, menudas caras. 30 años, pues en pantalón corto. Pues casi. Con el chupete. Casi. No te digo que no. Eso sí, os puedo decir que no ha cambiado nada. Con lo cual, porque a mí me dicen eso de que yo he hecho el pacto con el diablo y que como me mantengo. Si yo he hecho el pacto con el diablo, él nos tiene que explicar con quién ha hecho el pacto. Porque está claro que el suyo ha salido mejor. Yo soy el diablo. Está claro que algo hay raro aquí. Pero bueno, lo cierto es que son ya tantos años que hay que ser sincero. A David ya le has dado tiempo para ser de todo y algo más, ¿no? O sea, ha sido periodista y, bueno, él normalmente trabaja de periodista de investigación y escritor especializado en todos estos temas heterodoxos que tanto nos gusta, pero claro, su función más laboral ha estado desde redactor jefe en la revista Enigmas, colaborador de Radio Euskadi, Radio País Vasco, Radio Voz y Punto Radio. Esas más o menos las oficiales hasta ahora. Y redactor en Televisca 2 y Telecinco. Y en la actualidad, pues claro, ya sabéis todos que es el presentador de La Escóbula. Y de eso os voy a contar una pequeña anécdota que me pasó en la Feria del Libro este fin de semana. Lo típico, estaba en una caseta, estaba hablando con un amigo y en un momento determinado se me acerca por detrás un señor un poco más mayor que yo y demás, y me dice eso de, perdona, ¿eres Manuel Berrocal? Sí. No, es que yo soy seguidor de La Escóbula, no sé qué tal. Me había reconocido el hombre por la voz, lo cual es un mérito. Y claro, traigo a colación la historia porque él me contestó y me dice, es que me encanta vuestro programa porque me recordáis a un viejo maestro que tuve, que conseguía hacer no solo divertido lo que enseñaba, sino que nos quedáramos con la mayoría de lo que nos había dicho. Con lo cual, yo, sinceramente, no tuve suficiente espacio en todo el Paseo del Prado para hincharme, ¿no? O sea, me sentí eso. Pero realmente La Escóbula se ha convertido un poco en eso, ¿no? Una recopilación un poco de viejos maestros que intentamos cada uno hacer algo especial y que seamos claros. Si no fuera por David, eso no funcionaba. Porque sin duda alguna es el único que es capaz de mantenernos en el orden a todos, porque todos hablamos más de lo que debemos. Creo que poco más hay que decir de él, así que le dejo la palabra a él, que realmente es a quien hemos venido a escuchar. Muchas gracias. Y te dejo. Gracias, Manuel. Lo que ha dicho es mentira, ¿eh? Las fotografías de 30 años no existen. De hace 30 años. Bueno. Voy a intentar, a pesar de que el tema me lo pedía, por aquello del canibalismo, de la antropofagia, he intentado que las imágenes que van a ir apareciendo, bueno, pues en la medida de lo posible no son demasiado fuertes, alguna que otra, pero bueno, también veréis que dentro de lo que es el mundo del canibalismo también se puede utilizar el humor. La antropofagia o canibalismo humano ha sido practicado de una u otra manera por todos los pueblos del mundo y a lo largo de alguna de sus fases evolutivas o momentos históricos. Por mucho que a algunos le cueste aceptarlo, este hecho, esta práctica, que nuestra cultura actual considera absolutamente natural, pues fue en el pasado muy común y corriente. Aunque existen diferentes formas de antropología dependiendo de la intencionalidad de su práctica, a veces se encuentran tan ligadas que no se sabe dónde termina lo simbólico, lo ritual, lo mágico, religioso, y dónde empieza pues, el hambre, la necesidad de proteínas o el hábito alimentario adquirido.
Resulta también imposible discernir cuándo surgió el canibalismo humano. Si bien es cierto que, a la luz de las investigaciones que se han venido llevando a cabo en los yacimientos de Atapuerca, el Homo antecesor ya lo practicaba hace 800.000 años. Y un dato revelador: no fue a consecuencia de una hambruna ni practicado con alguna intención ritual, sino que con toda seguridad fue realizado como un acto ancestral de canibalismo gastronómico. Según las investigaciones realizadas por el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, el ICES, la antropofagia debía estar aceptada e incluida en su sistema social, ya que no se trató de un evento puntual. Por lo tanto, nos encontramos ante el caso de canibalismo cultural más antiguo conocido hasta el momento. Queda aún por saber si se comieron entre miembros de una misma especie o eran dos distintas. En este último caso, bueno, pues deberíamos hablar de canibalismo de género. El canibalismo ritual tiene su origen en los pueblos de la antigüedad, que comían de una manera simbólica a sus dioses para adquirir sus poderes. Esto, bueno, la verdad es que no nos tiene que sorprender. Por ejemplo, en la antigua Grecia se consumía el cuerpo de Dionisios, que era el dios del vino y de la vendimia, en forma de trigo, y bebían el vino que representaba su sangre. Estoy seguro que a todos vosotros eso os suena algo. Este ritual simbólico es repetido en las misas de la religión católica cuando los fieles reciben el cuerpo de Cristo en lo que es la hostia sagrada, y los sacerdotes beben el vino que representa la sangre del Hijo de Dios. El canibalismo ritual ha sido practicado por el ser humano en todos los continentes, en todas las latitudes, pero si bien es cierto que en los pueblos indígenas o culturas de tradición está ligado normalmente a lo que es el sacrificio humano, y la ceremonia se realiza con el fin de que pues, las cualidades del enemigo, la habilidad, la inteligencia, la fuerza física, el valor, etcétera, se transfieran de la persona que ingiere la carne y de esa manera lo incorporen a su ser. La creencia de estos pueblos se basa en que al sacrificar a una persona se libera una poderosa energía, una energía que es, por ejemplo, fue llamada numen por los antiguos romanos, teolt por los aztecas, maná para los polinesios, bueno, etcétera, ¿no? Y que, manipulada convenientemente en el ritual, podía ser empleada para conseguir beneficios personales o incluso también para la propia tribu. El sacrificio debía ser necesariamente ritual, porque, de lo contrario, se convertiría en un crimen y sería rechazado por toda la comunidad. Por esta razón, el doctor Arthur Bourdieu, que es un antropólogo francés y fundador de la Sociedad de Medicina, que llegó, bueno, pues a la conclusión de que el hombre debió entender que comerse a uno de su propia tribu era contrario a la confianza y a la seguridad, ¿no? En consecuencia, estos pueblos practicarían lo que él mismo denominó la exofagia humana, comer a alguien de distinta tribu, es decir, comer al enemigo, ¿no? Al enemigo vencido. Y de este modo podrían además asimilar e integrar a sí mismo pues, las virtudes guerreras de sus enemigos. Aunque la antropofagia ritual ha tenido lugar en todo el mundo, existen tres grandes zonas donde el canibalismo ancestral se ha desarrollado con mayor ímpetu. Han sido África, América y Oceanía. En África, la costumbre de incorporar al muerto a la propia sustancia está relacionado con la idea de adquirir esas cualidades a las que yo mencionaba, pero también se realizaba para aniquilar el alma del difunto e impedir que regresara a la vida. En estos casos era suficiente con digerir el hígado del muerto para evitar lo que podría ser la venganza del espíritu.
Las tribus del África sudoriental consideran tradicionalmente que las virtudes de cada guerrero están ubicadas en zonas concretas de su cuerpo. El valor, por ejemplo, está en el hígado. La inteligencia, pues consideraban que se asienta en las orejas. La perseverancia, lo que decían es que está en la piel, en lo que es la zona frontal. La fuerza, por ejemplo, se centraba o se mantenía en los testículos, etc. Bueno, pues estas partes y algunas otras más se separaban del cadáver, se incineraban y las cenizas eran guardadas en un cuerno de oro, en un cuerno de toro. Durante las ceremonias de circuncisión, el sacerdote tribal las mezclaba con otros ingredientes formando una especie de pasta que administraba a los jóvenes. Así, bueno, pues de esa manera, tanto la fuerza, el valor, la inteligencia y todas esas virtudes del difunto se transmitían a quienes lo comían. Hay pueblos, por ejemplo, como los Fang de Gabón, que alcanzaron una gran fama como comedores de carne humana. Tanto es así que ellos no tienen cementerios. Durante las batallas no hacen prisioneros de guerra y, por supuesto, pues tampoco tienen esclavos. Además, lo que sí que hacían era practicar la compraventa de cadáveres o bien los canjeaban con los de otras tribus vecinas. Otros pueblos de Sudáfrica, como los basutos, cuando matan a un enemigo que es muy bravo, muy fiero, inmediatamente lo que hacen es arrancarle el corazón y se lo comen, así en caliente, porque ello les dará la valentía y las fuerzas para batallar. Bueno, mención aparte requiere el caso de los albinos negros, quienes han sufrido de una manera histórica el acoso y la persecución a causa de sus creencias religiosas. Por ejemplo, entre la etnia de los Bambara, que viven en esa zona oeste africana, era costumbre sacrificar víctimas humanas a sus dioses. Para ello, elegían a un albino y lo sacrificaban. O bien era cortado en dos por una cuerda a la altura del vientre, o bien se le hundía un tallo de bambú en la garganta. Curiosamente, la lengua, la nariz y los ojos eran consumidos por la familia y el cráneo se enterraba lo que era en los aledaños de la casa, lo que podíamos decir el patio de la casa. Por desgracia, la persecución de albinos en el continente africano ha llegado hasta nuestros días, donde periódicamente se realizan verdaderas cacerías humanas. Vamos, hace poco tiempo, en el año 2008, ocurrió en Tanzania. Y todo esto ante la indiferencia de la policía. Estas cacerías están amparadas en las creencias supersticiosas de los brujos tribales que aseguran que tanto la piel, la sangre y otras partes del cuerpo de los negros albinos poseen todo tipo de cualidades mágicas. La práctica del canibalismo en América, y ahora nos vamos al otro lado, existía mucho tiempo atrás de que los españoles llegaran a estas latitudes, ¿no? Estaban los aztecas, los mayas, los mexicas, los caribes, de donde me imagino que ya sabéis que deriva el término caníbales, ¿no? Bueno, pues son una muestra de lo extendida que estaba la costumbre del canibalismo. Aún así, si bien es cierto que los conquistadores españoles se encontraron con diferentes pueblos antropófagos, también lo es que en muchas ocasiones exageraron en sus relatos cuando lo escribían con el fin de que a la corona le pudieran sacar mucho más dinero y pudieran pensar que la conquista de todos estos territorios era realmente difícil y mucho más costosa de lo que en realidad era. Además, de esta manera, pues también justificaban, pues por ejemplo, la captura de esclavos y también lo desmesurada y a veces abusiva que en muchas ocasiones pues fue su manera de actuar y sin tener que dar mayores explicaciones, amparándose en lo que en aquella época se llamaban las leyes de Indias.
que eran las que estaban establecidas para acusar a un indígena, que eran por rebelión, por homosexualidad y por canibalismo. De los aztecas sabemos que practicaban tanto lo que es el canibalismo ritual como el gastronómico. Al parecer, eran tantos los sacrificados en sus rituales que había momentos en los que obtener suficientes víctimas llegó a ser un verdadero problema. El sacrificio ritual se realizaba en un altar que estaba en la parte más alta de la pirámide, lo que es las pirámides aztecas, que son escalonadas. Sobre la piedra se apoyaba la espalda de la víctima, de manera que tanto las piernas, los brazos y el cuello quedaran colgando, y dejando de esta manera el pecho descubierto. 4 sacerdotes sujetaban por las 4 extremidades a la víctima, y el quinto lo que hacía era le abría el pecho con un cuchillo de piedra, normalmente de obsidiana, le arrancaba el corazón con la mano y se lo ofrecía a la divinidad. Entonces, el cuerpo sin vida era arrojado por las escaleras del templo y, como bajaba rodando, pues quedaba desmembrado por todos esos golpes de la caída, ¿no? Entonces, una vez abajo, le cortaban la cabeza y se la entregaban a los sacerdotes para que la conservaran en un recinto especial conocido como la Casa de los Cráneos. Luego, las vísceras eran ofrecidas a los animales, no tenían valor, y el cuerpo se troceaba y se cocía con maíz para celebrar lo que es el banquete sagrado. Las narraciones de los cronistas cuentan que cuando los aztecas celebraban los grandes rituales que solían durar varios días, incluso se llegaban a sacrificar hasta 10.000 víctimas en lo que venía a suponer una verdadera orgía de sangre. Los mayas, sin embargo, pues carecían de esa brutalidad, de esa barbarie que hacían gala los aztecas, pero aún así, y a pequeña escala, además de realizar pues ofrendas animales, también llegaron a practicar el sacrificio humano, aunque en una época más tardía. Y ahora nos vamos a otra zona, al Pacífico Sur y a Oceanía. En esa zona hay numerosos antecedentes de antropofagia. En la mayor parte de los casos se trata de un canibalismo selectivo, con tintes rituales, es decir, solo comían determinadas partes del cuerpo. Esto se ve, por ejemplo, claramente en la tribu de los Dayaks de Borneo, quienes ingerían las palmas de las manos y la carne de las rodillas de sus víctimas, con la pretensión de fortalecer sus propias manos y sus propias rodillas. Existen otros ejemplos en Filipinas, como el pueblo de Ifugaos, y sobre todo también varias de las tribus que hay en las selvas de Nueva Guinea, como son los Kai, los Korowai, que últimamente pues han dado bastante que hablar, y los Fore, quienes comían el cerebro de sus víctimas para adquirir su valor. Fue precisamente esta costumbre, la de comer el cerebro de los enemigos, la que, al parecer causó una enfermedad, el kuru, una enfermedad que llevaba una elevada mortandad entre los indígenas y que los científicos empezaron a investigar a finales de la década de los años 50 del pasado siglo. La creencia popular pues culpaba a la brujería o a una maldición, porque cuando caía la noche, esa risa enloquecida que producía la enfermedad inundaba toda la noche de los poblados. Por eso se le conocía como la muerte de la risa. Y finalmente los científicos encontraron la respuesta en el canibalismo. El kuru es una enfermedad neurodegenerativa causada por un prión, que es un agente infeccioso que afecta al sistema nervioso central. Bien, esta enfermedad se transmite por la ingestión de los tejidos cerebrales de los difuntos y está arraigada sobre todo y de una manera casi exclusiva a lo que son las poblaciones indígenas de Nueva Guinea. Aunque, pues afortunadamente en la actualidad, al ir abandonando esta práctica,
la enfermedad prácticamente está erradicada o a punto de serlo. Bueno, como hemos ido viendo, el hombre ha practicado el canibalismo ritual con una acción simbólica, creyendo que podía intervenir en el mundo de lo sobrenatural. Pero durante mucho tiempo el canibalismo se ha utilizado también con otros fines, con fines terapéuticos. La carne, la grasa, la sangre, los huesos humanos, sobre todo el cráneo molido, eran demandados para realizar todo tipo de medicamentos de una manera tradicional, aunque si bien es cierto de dudosa efectividad. En el recetario europeo de lo que fue la Edad Moderna, los siglos XVI y XVII, es posible encontrar numerosas fórmulas en las que tanto la carne humana de diferentes zonas del cuerpo como la sangre aparecen como los ingredientes principales según el uso que se le fuera a destinar. Por ejemplo, la grasa de los cadáveres era adecuada para aliviar los dolores de reumatismo y la artritis y se utilizaban pues, emplastos para calmar las contusiones. En cuanto a la sangre humana, en ocasiones era utilizada para curar, por ejemplo, la epilepsia. Es curioso, por ejemplo, para los protestantes, el uso de la sangre guardaba una extraña relación con lo que es la Eucaristía o la Santa Comunión. De hecho, algunos monjes cocinaban y comían una masa con una apariencia de como si fuera mermelada, realizada a base de sangre, por supuesto, sangre de muertos cocida. Bueno, el tema de la sangre os podéis imaginar que daría para una conferencia entera, hablando pues desde el poder mágico que supone la sangre para sanar, de la referencia del por qué la sangre es el eje de la vida, de los ritos, de los pactos o incluso, por supuesto, también de su relación con el mito vampírico. Pero como iba diciendo, en las recetas de la Edad Moderna se muestra una clara preferencia por las personas que morían de una manera no natural, es decir, las que habían sido ejecutadas o víctimas en un accidente. La razón es que se pensaba que si una vida era interrumpida, lo que quedaba de ella, bueno, pues podía ser utilizado. Tal es el caso de que, bueno, de este científico, Johannes Roeder, que es un médico y farmacólogo alemán, que en el año 1649, bueno, pues por ejemplo, reconoció el arsénico como elemento de la tabla periódica, quien en una receta como remedio para el estómago utilizaba, y a ver si lo tengo por aquí, y os lo voy a leer textualmente. Utilizaba carne de un cadáver muerto de manera violenta con ninguna enfermedad, la cual se cortaba en pequeños trozos o rodajas y espolvoreado con mirra y un poco de aloe. Bueno, aunque fuera un médico famoso, yo creo que no requiere más comentarios. Pero, sin lugar a dudas, uno de los misteriosos elementos curativos más curiosos e interesantes que se han mantenido a lo largo del tiempo han sido las momias. Su consumo en cualquiera de sus formas fue extraordinario, bien fuera en pasta, en polvo, enteras, su piel, la parte, digamos, sus aceites, etcétera, ¿no? Pues realizándose con ellas multitud de recetas, aunque la forma más habitual era utilizar el polvo de momias. Los árabes fueron quienes introdujeron en Europa el consumo de las momias entre los siglos X y XI aproximadamente. Uno de ellos, lo conoceréis porque es el médico y filósofo Avicena, consideraba al polvo de momia como una de las pociones más importantes para la sanación de enfermedades y que servía para todo tipo de ellas, desde tratamientos óseos, problemas de la piel, desórdenes estomacales, úlceras, etc. Bueno, hasta incluso el antídoto para todo tipo de venenos, lo que casi, bueno, pues lo convertía en la panacea de los remedios de las antiguas boticas. Pero entre todos los usos medicinales o mágicos a los cuales se le ha destinado a las momias, el más pretencioso
y posiblemente el más extendido, era el de producir la longevidad. En pleno siglo XVII, los sectores más adinerados de la sociedad europea eran los únicos que podían permitirse el lujo de comprar el polvo de momia, ya que para conseguir anular digamos, el envejecimiento debían de tomarse infusiones de polvo de momia. Para ello, evidentemente, la cantidad necesaria era importante, lo que hizo que el codiciado polvo pues alcanzara unos precios desorbitados. España pues no se quedó atrás respecto al resto de países europeos en el consumo de momia y de todos estos preparados. En 1643, Fray Esteban de Villa, un monje de San Benito y administrador de la botica del Hospital de San Juan de Burgos, escribió un documento histórico, el libro de simples incógnitos en la medicina, en el que habla de las bondades terapéuticas de la mumia, es decir, de la momia. Pero bueno, en ocasiones el hambre extrema ha obligado al hombre a practicar el canibalismo en su lucha por la supervivencia ante la imposibilidad de sobrevivir de otra manera. Por desgracia, son muchos los casos registrados a lo largo de la historia. Posiblemente el primero del que se tenga constancia tuvo lugar a finales del tercer milenio antes de Cristo. Una larga sequía asoló al antiguo Egipto y sus habitantes, desesperados y hambrientos, pues no tuvieron más remedio que sublevarse y practicar el canibalismo, como consta, por ejemplo, y ahí vemos en los textos de la tumba de un nomarca o gobernador del antiguo Egipto de la época, ¿no? Esta hambruna supuso el fin del Imperio Antiguo y dio paso al primer periodo intermedio. Siglos después, cuando medio continente europeo pasaba largos periodos de hambruna y también de canibalismo, porque se estaba gestando una de sus peores pesadillas, que fue la peste negra, la sombra del canibalismo sobrevoló de nuevo sobre el país egipcio. Y fue hacia el año 1200 en el que hubo una gran sequía y el río Nilo, pues no alcanzó el nivel mínimo de crecimiento para abastecer las necesidades del pueblo. Ya sabéis que en las crecidas, pues inunda todo lo que es las zonas contiguas y así se puede cultivar. El pueblo, pues fustigados por el hambre, pues los egipcios lo que hicieron fue empezar a comer todo tipo de carroña y animales y la situación evidentemente terminó en un periodo de canibalismo que afectó a todos los niveles de la sociedad, donde no solo se raptaban a niños y adultos para comerlos, sino que se extraían los cadáveres de las tumbas en busca de alimento. De hecho, solo en la ciudad de El Cairo sobrepasaron los 500 muertos diarios. Durante los 2 años que aproximadamente duró esta situación, el horror, os podéis imaginar que diezmó y asoló a todo el pueblo egipcio. Pero estas situaciones, lejos de pertenecer a un más o menos remoto pasado, también han tenido lugar en países del primer mundo y en pleno siglo XX. Es el caso del Holodomor, el genocidio ucraniano, que se produjo con una hambruna provocada por el régimen de Stalin que asoló el territorio de la República Socialista Soviética de Ucrania durante los años 1932 y 1933, y en la que fallecieron entre 7 y 10 millones de personas. Y fijaros que antes he resaltado una palabra, provocada, y lo reafirmo, porque las autoridades soviéticas tomaron decisiones y medidas, como por ejemplo aumentar las cuotas de grano que Ucrania debía entregar al Soviet, para generar, a propósito, una hambruna generalizada y de manera artificial, con el fin de aplastar toda resistencia contra el régimen y ampliar el control sobre los campesinos. Durante esos años,
y a falta de alimento de cualquier tipo, la población se vio obligada a ingerir carne humana para sobrevivir. Y esto, bueno, voy a volver, porque además con el Holodomor, a mí cuando empecé a investigar el tema es una de las cosas que me llegó más a la fibra, porque todos los países europeos sabían lo que estaba sucediendo y todos miraron hacia otra parte. El régimen de Stalin lo que hizo, bueno, pues fue verdaderamente un genocidio del que, bueno, Ucrania, pues hasta hace poco tiempo, bueno, pues todavía se estaba recuperando. Otro caso ocurrió durante los 900 días que duró el asedio de Leningrado en 1941 por las tropas alemanas, en lo que murieron 1,5 millones de personas. La población rusa, sitiada, fue sometida a la más increíble lucha por la supervivencia y donde el agotamiento de los alimentos llevó a que cientos de miles de familias murieran de hambre y de frío en sus hogares y que los casos de canibalismo fueran, desgraciadamente, muy comunes. Otros casos de canibalismo se dieron también durante la Segunda Guerra Mundial en Asia y en las islas del Pacífico Sur. Allí, numerosos grupos de tropas japonesas cometieron actos de antropofagia con los prisioneros de guerra enemigos. Y ahí podéis leer, bueno, pues las declaraciones de un prisionero de guerra de India. Asimismo, entre 1958 y 1961 se produjo la Gran Hambruna China, en la que fallecieron entre 20 y 40 millones de personas. No se pone, aunque sea el doble de población, no se ponen de acuerdo porque gente que desaparecía y no se sabe ni si murieron, si escaparon, si están enterrados, y donde, bueno, pues una vez más, evidentemente, se practicó de manera común el canibalismo alimentario para subsistir. Y ahora yo os hago una pregunta. ¿Qué ocurre hoy en día? ¿Qué queréis vosotros? ¿Se sigue practicando el canibalismo? Sí, ¿no? Premio para el caballero. Pues la respuesta a esta pregunta, evidentemente, es afirmativa. Las estimaciones dicen que, ya sea por hambre extrema, por rituales religiosos o por razones patológicas, de 2 a 3 millones de personas practican aún hoy el canibalismo en el planeta. Y no me estoy refiriendo solo a lugares tercermundistas de África, América u Oceanía. No, no. En el primer mundo, en Occidente, existe un porcentaje alto de asaltadores de tumbas que profanan cementerios por puro gusto a la carne humana. Incluso se asegura que quienes comen o quienes prueban la carne quedan enganchados. Y eso es debido a que, sin saberlo, buscan un producto, la cadaverina, una sustancia que se produce con la putrefacción de los cuerpos y que, según antropólogos forenses, tiene efectos adictivos. Y como muestra, vamos a ver un botón. Este es el caso de Armin Meiwes, más conocido como el caníbal de Rotemburgo, quien en marzo de 2001 comenzó a comerse en una sesión antropófaga pactada al ingeniero informático de 42 años, Ben Jursen Brandes. El texto me imagino que lo podéis leer. Es curioso porque dice: perturbado contacta con tarado por internet para una orgía gastronómica consistente en cortarse el pene, uno de ellos, y tras pasarlo por la sartén, comérselo a dúo antes de morir desangrado en la bañera, momento en el que el superviviente trincha el cadáver
hasta lograr 20 kilos de filetes, deshaciéndose del resto. Y encima lograban todo en vídeo, en 3 cintas de 4 horas. El de la foto, evidentemente el carnicero, lo ha contado todo con todo lujo de detalles en un reportaje de la televisión alemana. Y las frases, las sentencias, son verdaderamente para tener en cuenta. La carne humana tiene el mismo sabor que el cerdo, solo ligeramente más amarga, más sustanciosa. Está muy buena. Bueno, no voy a entrar en más ejemplos, que los hay, y muchos, no es cuestión de ser escabroso, pero que nadie piense que este caso de Rotenburgo es único en Alemania, ni excepcional en el mundo. Según Mae West, solo en su país, en Alemania, habría 400 personas dispuestas a comerse a un semejante o a dejarse devorar. Ese sería al menos el número de candidatos con los que él mismo habría contactado. Y según aseguró el caníbal en la entrevista, habría al menos unos 10.000 en todo el mundo. Pero además, el canibalismo está aumentando en las zonas machacadas por las guerras y por las hambrunas. Un ejemplo lo tenemos en que una organización que vigila el cumplimiento de los derechos humanos, la Human Rights Watch, ha venido acusando a soldados rusos de practicar la antropofagia con civiles y militares chechenios, a los que supuestamente torturaban y descuartizaban en los campos de prisioneros antes de comérselos. Y es que lo que se está convirtiendo en una escasez crónica de alimentos durante la última década ha llevado a que los habitantes, por llamarlo de una manera, de esa Rusia profunda, a poner en práctica el canibalismo de subsistencia y ha propiciado el nacimiento de un mercado clandestino de carne humana a cargo de más de un centenar de bandas organizadas que, según el Ministerio del Interior ruso, están operando en las zonas más deprimidas del territorio. Pero además de en Rusia, de territorio ruso, ha habido múltiples brotes de canibalismo durante los últimos 5 años en China, en Venezuela, en Corea del Norte, como resultado de esa escasez de alimentos, de la mala planificación de políticas centrales, de la falta de recursos y de las enormes diferencias sociales. En fin, sea por penurias extremas, por creencias religiosas o por desequilibrios mentales, el canibalismo sigue vigente en todas las sociedades. Y lo que se teme es que vaya más, debido principalmente al desmesurado aumento de seres humanos desnutridos y a los que conflictos bélicos pues están cada vez dejando a los países más pobres. Hasta algunos expertos piensan en lo que sería una especie de vaticinio macabro, que muchos gobiernos, a la larga, se verán obligados a autorizar la donación de cadáveres para el consumo. Pero bueno, no quiero acabar esta charla con un mal sabor de boca. Y lo voy a hacer hablando de trastornos psicológicos de lo que es el control de impulsos, organizados normalmente por una ansiedad y que se han convertido en curiosas formas cotidianas de canibalismo. ¿Sabéis cuáles son? A ver, pensad. Muchos de nosotros podemos practicar de una u otra manera el canibalismo. Con la onicofagia, es decir, comerse las uñas. O con la dermatofagia, que es comerse las pieles, los padrastros. Bueno, también está la tricofagia, ¿no?, que es morder
o comer compulsivamente el cabello. Y eso hay gente que se tiene que operar y lo que sacan de ahí dentro es verdaderamente piedras de bezoar. O también la mucofagia, comerse los mocos. Y además, en la foto, vamos, lo hace sin intermediarios. Bueno, pues curiosamente, hace poco tiempo que ha salido un estudio científico en el que se afirma que la práctica esta de la mucofagia, es decir, comerse los mocos, puede tener muchos beneficios para la salud, para los dientes, que es como una especie de barrera para proteger contra las caries, para los intestinos, que sería como una defensa contra las úlceras, e incluso para reforzar el sistema inmunitario. Por todo ello, evidentemente, tendríamos que considerar la mucofagia como canibalismo terapéutico. En otro ámbito del canibalismo terapéutico también estaría la urinoterapia, la ingesta de orina como supuesto remedio para numerosas patologías y que ha sido, de hecho, practicada por distintas culturas desde la antigüedad. Evidentemente, bueno, yo ahora no voy a entrar a valorarla, además, aquí creo que hay personas mucho más preparadas que yo para hacerlo, pero sí que por último quiero ir con una forma de antropofagia que se está poniendo de moda. La placentofagia, que es ingerir la placenta tras el parto con fines terapéuticos. De hecho, bueno, la mayoría de las hembras de animales mamíferos lo hacen y parece que no es únicamente por motivos de seguridad, es decir, para no atraer por el olor a los depredadores, sino que ingerirla proporciona pues, nutrientes, vitaminas y hormonas que aceleran la recuperación de la madre y ayudan en la lactancia. Bueno, de hecho, hasta hay recetas para comerla. O si se prefiere, bueno, pues un batido de placenta mezclado con un zumo natural. Estas imágenes no son broma. Hay recetas y las podéis buscar, ¿eh? Bueno, para acabar, y después de todo lo visto, me gustaría plantearos unos últimos datos para que hagáis una reflexión. A pesar de que nos rasguemos las vestiduras, y por insólito que parezca, en muchos países del primer mundo, tanto europeos como asiáticos, o en Estados Unidos, la antropofagia o canibalismo humano no está expresamente condenado por la ley. Aquí, por ejemplo, en España, suele interpretarse como un delito cubierto por el artículo 526 del Código Penal, que establece penas leves de arresto de 12 a 24 fines de semana y multa de 3 a 6 meses para quien, y estoy leyendo textualmente, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas, o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos. Fijaos bien, no hay ni una sola mención a la ingesta de carne humana. Y bueno, y ya como curiosidad, porque también lo he mirado y además lo he consultado con Manuel, tampoco está tipificado en lo que se ha considerado como la Biblia de la psiquiatría, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Es decir, la reflexión es, ¿qué estamos haciendo? ¿Debemos volver a la antropofagia? Me imagino que todos habréis visto, o muchos habréis visto, películas sobre canibalismo,
el que, bueno, pues por lo visto tanto gusta a Hollywood y a las salas del cine, porque si no, no se llenarían. Yo no sé si, de la manera como va el mundo, tendremos que acabar con un ejemplo como era la película Soylent Green, no sé si la recordáis, hasta que el destino nos alcance, que es una película, bueno, que de los años 54 o algo así, 84 por ahí, sí, en el que, sí, claro, 84, que era, bueno, pues estaba hecha por Charlton Heston, en el que a los difuntos, pero no después de morir, sino que cuando una persona ya era mayor, se le ayudaba a morir, se le ponía en una sala con una proyección, con una última cena, con una música, con lo que él quisiera, y allí se le inyectaba algo para que falleciera. ¿El resultado qué era? Para hacer galletas. Soylent Green. No sé si ese será nuestro futuro, pero bueno, yo al menos voy a tardar un rato en cenar. Muchas gracias. Y ahora, no sé si tenéis preguntas. Si alguien pregunta, no he probado la carne humana. Bueno, algún que otro padrastro, pero... Bueno, en México hay una ciudad maya que se llama Xochicalco, que la abandonaron. Y hay una lápida que dice que hubo una sequía, luego una hambruna, y la gente pensó, si los militares y los curas y los funcionarios no sirven para nada... Espera. Sí, bájalo un pelín. Es porque está cerca de los altavoces. No lo metas, no lo pongas para allá porque... Así. La gente dijo, si los militares y los curas y los sacerdotes no sirven para nada, ¿para qué los queremos? Se los comieron y se fueron. Eso lo ponen en la lápida. Ya. Que no se oía muy bien. No. Por entre los pitidos y... Dime. Hombre, fijaos que el cristianismo, que antes decía, o sea, hay un ritual simbólico que es el comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo creo que a nivel, por supuesto, a nivel de canibalismo ritual no tiene ningún sentido. De todas formas, eso no quita que en sociedades en las que, bueno, pues haya habido problemas de hambrunas o en personas como, por ejemplo, fue aquel famoso accidente que aconteció en los Andes, de aquel avión que cayó y que se hizo una película, Viven, etcétera, etcétera. Yo me imagino que en un momento, en esas situaciones, en la que es, bueno, pues, o comes o mueres, pues yo me imagino que ahí prima el instinto de supervivencia. Por ende, entiendo que las sociedades básicamente cristianas, o más bien incluso te diría católicas, pues no se produce en gran medida el canibalismo. Pero, por ejemplo, eso no quita que en países que sean católicos o que sean cristianos no se siga realizando el canibalismo. Brasil, por ejemplo, Filipinas, hay tribus, tanto en el Amazonas como en las selvas, en las que siguen practicando el canibalismo. Incluso, bueno, hasta al sur de la India, en una zona que hay bastante extensión del cristianismo, y sin embargo hay unas islas, una de ellas que recuerdo el nombre porque es el North Sentinel, por aquello de mi apellido,
islas vamos, que el hombre blanco no ha puesto el pie allí y que alguno que lo ha puesto, pues ha servido de postre. Bueno, voy a probar a ver si hay suerte. Bueno, es que hay una cosa que es muy grave, y es que la Real Academia Española de la Lengua reconoce el canibalismo como un acto religioso, porque la Real Academia define la transubstanciación como la transformación del vino en sangre, como tú bien has dicho, de Jesucristo, y la hostia como carne de Jesucristo. O sea, no dice que sea simbólicamente. La Real Academia no dice eso. Y además tampoco dice que eso se trata de una creencia, sino de un hecho como 2 y 2 son 4. Es decir, que según la Real Academia hay... o sea, los cristianos, cuando comulgan, están bebiendo sangre y comiendo carne. No dice otra cosa. Pero yo me imagino que la RAE, la Real Academia Española, lo que hace es, bueno, pues es más una cuestión semántica, en ese caso. No entran en pormenores, digamos, ideológicos o, en este caso, o de rituales, etcétera, ¿no? Yo creo que eso debería estar más bien tipificado en otro tipo, no en lo que sería un diccionario, pero sí en las leyes, de una u otra manera. Pero lo que sería correcto para un diccionario, y máxime de la Real Academia Española de la Lengua, es decir transformación simbólica o sin decir simbólica, decir según la creencia cristiana. Pero no, es que él lo afirma como un axioma. O sea, dice que se transforma en carne de Jesucristo. No dice que según una creencia ni simbólicamente. Y eso es absolutamente incorrecto, porque luego, cuando hay palabras que no le gustan, dicen que son una creencia, y lo dice supersticiosa o cualquier otra cosa. Es decir, que ya califican la creencia como supersticiosa. En este caso, ni tan siquiera dicen de creencia, lo dan como un hecho normal. Bueno, es la RAE. La verdad es que hay que aceptar que la RAE va... O sea, siempre se ha hecho el chiste de que España lleva 40 años de retraso. La RAE debe de llevar unos 80. O sea, eso está claro. Pero vamos, es que cualquier concepto que sea de tipo católico en el diccionario en ningún momento se habla de creencia, se habla como hechos reales, independiente del que sea, con lo cual este es uno más. Lo que pasa es que pues bueno, nos parece más curioso, por decirlo de alguna manera, vamos. Bueno, cuando en el siglo XVI pues vamos a América, siempre parece que eran los indios los que nos comían, pero eran cristianos, católicos, un poco burros, porque había que reconocerlo, los que se comían unos a otros. En las grandes navegaciones, por ejemplo en la de Magallanes, pues empezaban, cuando se les acababan los alimentos, empezaban por subastar las ratas. Y la rata valía doblones de oro. Llegaba un momento en que ya no había más ratas y entonces pues se comían. Supongo que el que se ponía un poco malito o el que molestaba mucho caería el primero. Pero no solamente en la navegación, en tierra. Claro, llegaban allá a un sitio, se les estropeaba el barco, no sabía que era de ellos y se comieron unos a otros. A ver, normalmente una cosa son en las expediciones. Pues, no sé, por ejemplo, a Cook, a James Cook se le comieron, vamos, no terminó, no llegó a Inglaterra porque precisamente, o sea, a todo lo que eran las mismas tribus se lo comieron, ¿no? En Magallanes creo que también hubo varios problemas. A ver, cuando estamos hablando de que los barcos negreros, o anteriormente,
Cuando el hombre blanco llega a las islas del Caribe, ahí lo que se encuentran son con tribus que practican el canibalismo, mejor dicho, que practican la antropofagia. Ha dicho, bueno, el caníbal o canibalismo, el término viene precisamente de esa época, ¿no? De una mala interpretación de los caribes, de la tribu de los caribes. Posteriormente, yo no estoy tan convencido de que el hombre blanco, o sea, es decir, españoles, portugueses, etcétera, cuando fueron allí, pues realmente practicaran antropofagia, sobre todo porque tenían el poder. Eran tierras vírgenes, habían animales. Otra cosa es que me digas, pues en mitad de una expedición con problemas en la navegación, que no hubiera viento, etcétera, etcétera. No lo sé. Pero bueno, en definitiva, no deja de ser un canibalismo por subsistencia o por supervivencia. Sí, tenían que salir adelante como fuera, porque claro, habría animales, pero había momentos en que a lo mejor no tenían acceso a ellos por el motivo que fuera, o situaciones pues muy dramáticas, porque para llegar a eso supongo que ya sería en extremis, ¿no? Y luego, ya que has estado hablando de guarrerías varias, que otra patológica supongo que es, y eso se da en nuestra sociedad, en gente mayor, que se come sus propios excrementos. Copro, no sé qué. O sea que será otra variante también, supongo. Hombre, gente mayor, no sé, yo sí que lo he visto en animales. En animales sí que lo he visto. O incluso la propia orina. Pero en animales muchas veces es, por ejemplo, de la madre hacia los excrementos de los hijos, para que no queden restos que puedan atraer a cualquier otro animal cazador. O sea, ahí hay una función. Claro, por ejemplo, ocurre lo mismo. No solo la placenta, porque, ellos, los animales, las hembras de los mamíferos, se comen la placenta, pero el líquido sigue estando allí. Y puede atraer igualmente por olfato, por olor, puede atraer a depredadores. Por lo tanto, el hecho de que consuman la placenta, yo me imagino que es después del esfuerzo del parto, etcétera, etcétera, o sea, es como un reconstituyente. Ojo, no estoy diciendo ni estoy a favor, porque tampoco lo conozco lo suficiente como para poderlo juzgar. De hecho, sí es cierto que se ha empezado a hablar mucho del tema a partir de algunas actrices, etcétera. Tom Cruise. Tom Cruise. Bueno, en el último caso, en el último hijo lo hizo. Las Kardashian y no sé qué, que sí que han dicho pues que lo habían consumido. Aquí en Madrid hay un restaurante que se llama Alboroque, en la calle Atocha, y es un cocinero de esos de Alcurnia. Y cuando tuvo su hija, dijo que iba a seguir la tradición de los pueblos lapones, creo que dijo algo así, que no lo toma la madre para coger fuerzas, sino para celebrar, lo come la familia. La guisan y hacen un festejo. Y entonces este hombre, cuando tuvo su hija, hizo en petit comité, no para los clientes, cerró el restaurante, hicieron una juerga y se comieron la placenta. Vamos, vino en la prensa. Se llama Madrigal el señor, un cocinero de los de Campanillas. Bueno, a ver... Menos mal que se comió la placenta y no a la hija, ¿no? Evidentemente hay mucha polémica entre médicos, etcétera, sobre si, es bueno o no es bueno, porque además es que lo que hay que tener en cuenta es que la placenta no deja de ser un filtro para que ciertas cosas no pasen al feto. Con lo cual es como los riñones, por decir una manera, que es otro tipo de filtro. Sí es cierto, yo he estado leyendo algunos, por ejemplo, hay un médico, un doctor canario del instituto, no recuerdo exactamente el nombre, que incluso dio una rueda de prensa no hace mucho, hará un medio año, en el que exponía las investigaciones y exponía todos los pros que había sobre la ingesta de la placenta. Otra cosa es que, bueno, pues
pues eso, ¿no? El plantearlo solo es como, ya te puede dar repelús. No lo sé si para la propia madre, en ese momento, pues le daría repelús o no. Mucha gente se come las uñas, etcétera, 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 y no tiene ningún tipo de repelús, ni tan solo piensa que está practicando canibalismo. Fíjate tú. ¿Alguna pregunta más tenéis? Ahí, ahí. Bueno, mientras, una cosa. ¿A cuántos de vosotros, sinceramente, no voy a tomar nombres, ¿a cuántos de vosotros os gustaría probar la carne? Venga, en serio. O sea, ¿seríais capaces, por ejemplo, de comer las hormigas culonas, lo que son las hormigas fritas, o bueno, por ejemplo, si tú dices en otros países que nosotros devoramos las gambas, que son los basureros del fondo marino, pues, vamos, se mueren de asco. Y en cambio nosotros nos las comemos. En otros países tienen los hábitos de comerse, pues, orugas, arañas, escorpiones, yo qué sé, infinidad de animales, serpientes. El otro día yo probé cocodrilo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Digo probarla, no darse un banquete. Saber por cultura, ¿no? Sí, perdona. Decía que si esta gente que come la carne tiene preferencia por la carne de mujer o de hombre. Esto es por el chiste, ¿no? Tenía más, pero me he cortado. Pues es indiferente. A ver, si es cierto de que en lo que es en los pueblos y culturas de tradición, normalmente era de hombres. ¿Por qué? Porque son los guerreros. Digo normalmente. Son los que tienen más fuerza, los que luchan en las batallas, etcétera, etcétera. Con lo cual son los que se enfrentan y los que pueden tener mayores posibilidades de matar. Si tú has tenido una encarnizada lucha contra un guerrero de otra tribu y al final le has vencido, lo que, según sus creencias, lo que ellos quieren es que su fuerza, su constancia, su rapidez, su valor, etcétera, etcétera, pasen a ellos, los asuman, con lo cual lo que van a hacer es consumir la carne del guerrero, en este caso, de un hombre. Sí es cierto, fíjate que hay ciertas zonas, por ejemplo las nalgas, hablando del tema, siguiendo la pista de otros carniceros caníbales, ¿no? Como el de Rostov, bueno, hay un montón de casos. Dice, por ejemplo, la parte de las nalgas es de las más sabrosas. Vamos, comérsele por el culo. No te he oído. ¿Tenéis alguna pregunta más?